Buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los evangelios. Este es el tema 19. Jesús recorre Galilea predicando. Dice la palabra en Marcos 1, del 35 al 37. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Bueno, tenemos que recordar lo que estudiamos en el video anterior, y es que este pasaje nos puede impactar simplemente leyendo este pasaje, pero si leemos este pasaje en conjunto con lo anterior, es aún más impactante y es aún más poderoso, porque estudiando los pasajes anteriores entendemos que Jesús había tenido un día muy agotador, muy cansado. Había hecho grandes milagros, había echado fuera demonios, había hecho sanidades, había predicado la palabra. Y aún así, como lo dice este versículo, se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salió a un lugar desierto a orar. Este es el gran ejemplo que nos da Jesús. Y es el gran ejemplo que nos da Jesús de cómo tenemos que mantener nuestra vida de oración, nuestra comunión con el Padre. Porque es normal, y cualquier persona en el lugar de Jesús se habría considerado a sí mismo y había dicho: no, yo merezco tomarme un descanso porque he tenido un día muy cansado, hoy no me voy a levantar, hoy no voy a orar tan temprano. Pero Jesús sabía que el momento más oportuno para buscar al Padre era de madrugada, porque como lo dice este mismo pasaje, todos le estaban buscando, todos estaban detrás de él, todos estaban asombrados y maravillados y prácticamente que persiguiendo a Jesús por lo que él venía haciendo. Y el único momento donde él iba a tener verdadera privacidad seguramente iba a ser en la madrugada, muy temprano, muy oscuro, como dice esta palabra. Entonces, no significa que la madrugada que tenga algún significado especial, que tenga algo especial respecto a la oración, sino que simplemente es ese momento en el que hay más privacidad y el momento en el que podemos estar más a solas con Dios probablemente. Entonces, vemos el gran deseo de Jesús por tener comunión con el Padre, y nos da una gran lección y nos muestra que muchas veces nuestro problema no es la falta de tiempo, sino es la falta de interés en la oración, y nos muestra el lugar, la importancia que tiene el Padre en la vida de Jesús, obviamente, porque en nuestro corazón, y lo hemos analizado en la tentación de Jesús, como en nuestro corazón muchas veces hay idolatría hasta de nosotros mismos, y ponemos muchas cosas por delante de Dios, ponemos nuestro cansancio, por ejemplo, delante de Dios, y por eso no oramos, ponemos nuestros afanes por delante de Dios y por eso no oramos. Pero lo primero que está en el corazón de Jesús, el tesoro del corazón de Jesús, es su Padre, y por eso es lo primero que Él hace, es buscarles tener tiempo a solas con Él, porque para Él es lo más importante. Y es una gran lección que debemos de tener nosotros, que debemos de mantener en nuestros corazones. Y no importa los afanes, la presión que podamos tener, porque en ese momento Jesús estaba siendo presionado por las personas, todos estaban buscando, hasta los mismos discípulos, como dice esta palabra, se estaban dejando llevar por la presión, por el afán que produce el estar rodeado de muchas personas, ser parte de un movimiento, ser parte de un avivamiento. Pero para Jesús lo más importante es su comunión con el Padre. Si Él pierde su comunión con el Padre, nada de lo que pueda hacer tiene sentido, porque Él mismo
lo recalca muchas veces, que Él no hace nada si no es lo que su Padre le pide que haga, lo que su Padre le dice que haga. Él está sujeto a la voluntad del Padre, por eso para Él es tan importante el tiempo de oración a solas con Dios, y por eso tiene que ser tan importante para nosotros también. Amén. Y continúa diciendo la palabra en los versículos del 38 al 39. Él les dijo: vamos a lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Aquí encontramos algo que seguramente sorprende a los discípulos y a los que vinieron a buscar a Jesús, porque ellos vinieron a decirle: todos te están buscando, como insinuándole, como diciéndole: ven otra vez para que vengas con ellos, para que puedas volver a hacer lo que habías hecho otra vez más poderoso en ellos. Aquellos que no pudiste sanar el día anterior, ven y sánalos, vuelve a este lugar. Pero ese no era el deseo de Jesús. Él dijo: vamos a lugares vecinos, ya no volvamos a ese lugar, para que predique también allí en los otros lugares, porque para esto he venido. Y es que Jesús tenía un deseo de que las personas le siguieran por los motivos correctos, por los motivos indicados, porque después de Jesús haber hecho milagros, sanidades, haber echado fuera demonios, las personas vienen detrás de las señales, vienen detrás de los beneficios, de las bendiciones de Dios. Y esto lo vamos a ver también en el Evangelio de Juan, cuando lo podamos estudiar, si Dios quiere, que cuando las personas vienen a Jesús por motivos equivocados, Jesús deja de tener esa comunicación, ese acercamiento con las personas, porque Jesús desea que lo busquen por los motivos indicados. Ya no iba a estar echando fuera demonios, haciendo señales, porque ya las había hecho, ya les había mostrado claramente quién era Él. Ahora su misión principal es predicar la palabra, y eso fue lo que Él hizo, y por eso dice: para esto he venido. Las señales, los milagros, echar fuera demonios, son señales que yo debo de hacer, pero para lo que yo he venido es para predicar el reino de Dios. Esto es lo que nos enseña Jesús. Lo más importante para Él era la predicación de la palabra, y esto debe ser lo más importante en toda iglesia del Señor: predicar la palabra antes que señales, antes que todo tipo de supuesta profecía, antes que todo espectáculo, antes que toda demostración, antes que cualquier testimonio, antes que cualquier cosa, está la predicación de la palabra. Y continúa diciendo que Él predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Por consecuencia de predicar la palabra con autoridad, los demonios salían huyendo de ese lugar, como ya lo vimos anteriormente. La autoridad de Jesús hacía que Él no necesitara dedicarse a echar demonios, sino centrarse en su objetivo, y todo lo demás venía por parte de esa cobertura, de ese poder de Dios que estaba sobre Él. Y tenemos que recordar que esas palabras de Jesús: para esto he venido, tienen que quedarse en nosotros también. Como dice la palabra en Marcos 16:15, cuando Jesús comisiona a sus discípulos y les da la gran comisión, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La misión de Jesús es la misma misión que se nos es encomendada a nosotros: predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el centro. Y bueno, el mensaje de hoy puede ser tal vez corto en el número de versículos, pero estos versículos son sumamente importantes. El primero nos muestra la necesidad que tenemos de tener comunión íntima con el Padre, para poder fortalecernos, para poder ser guiados
por Él, para poder someternos a su voluntad y venir a Él en todo momento, que es lo más importante que tiene que ser para nosotros. Y los segundos versículos nos muestran la importancia de predicar la palabra y sobre todo de conocer la palabra por medio de la oración, por medio de la comunión con Dios. Es que yo le puedo conocer, y si yo le conozco puedo darlo a conocer a otros. Si yo no conozco a Dios, ¿cómo voy a poder predicar su palabra? Si yo no tengo oración, ¿cómo voy a poder predicar su palabra? Por eso es que necesitamos ser constantes en la oración para poder ser constantes en la misión a la que Dios nos ha llamado. Amén. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.